Me da muchísimo gusto recibir a Laura de Rosa. Ella es internacionalista, jefa de editora del medio The Freedom Post, un medio que está causando mucha sensación porque están manejando contenidos de muy buen nivel acá en México y en los Estados Unidos también. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte esta mañana. Te deseo un buen inicio de semana. Un gusto, Víctor. Muchos buenos días para ti y para tu audiencia. Te agradezco mucho. Hemos platicado ya de hacer ejercicios colaborativos. Me da mucho gusto que podamos empezar este lunes, desafortunadamente, con un tema, bueno, pues que nos duele a muchos quienes amamos y creemos en el pueblo de Israel. Esta situación que hoy les está aconteciendo, tampoco son una perita en dulce, tampoco son blancas palomas, también ellos tienen lo suyo y también les gusta tomar a veces la iniciativa para poder pues para poder defenderse, ¿no? Históricamente platicábamos hace un momento con Fausto Pretelín. Históricamente desde 1947, cuando las Naciones Unidas empiezan a planear, ¿no? Mediante una propuesta sinoísta de el pueblo bretaño, de la Gran Bretaña, que empieza a pues, promover la unificación de todos los judíos en un solo estado. Pues esto no le agradó mucho al pueblo palestino y al pueblo árabe, que les tuvieran que quitar territorio pues 20 años después, ¿no? En 1967. Cuéntanos por qué se da este ataque y por qué se da en esta y cuáles son las fechas en las que decidieron estos terroristas de Hamas atacar al pueblo de Israel y lo que se prevé, las proyecciones, ¿no? Lo ha dicho ya Benjamín Netanyahu. Sí, en efecto, es importante ese contexto que tú acabas de hacer, pero también es importante indicarle a la audiencia que esta no es una guerra como tal religiosa. No es que aquí se están enfrentando árabes y no se están enfrentando los judíos, y eso hay que dejarlo claro, porque si no, entonces Israel, que está metido en un territorio muy chiquito al lado de todo un mundo árabe, porque si nosotros vemos el, 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 la vecindad, por decirlo de alguna manera, está desde Marruecos hasta Egipto, en toda la parte norte de África, pero además en la parte de arriba donde está Líbano, Arabia Saudita, Yemen, todo eso es mundo árabe, y en el medio, si tuvieran como un mapa lo vieran, en el medio chiquitico está Israel. Entonces no se trata de eso, quienes algunas personas lo han visto así, evidentemente porque no conocen tanto lo que está pasando, y es bueno que hagamos ese aclaratorio para que la audiencia lo conozca, por un lado. Por el otro lado, lo que sí está pasando es que esto es un tema de terrorismo. Y aquí les voy a contar algo. En la franja de Gaza hay 200.000 palestinos, pero están gobernados por Hamas, que es un grupo terrorista. Ese grupo terrorista son 50.000 personas que no solo están aterrorizando a su propia gente, sino que tienen una guerra literal contra Israel. Y esto es importante contarlo porque en todo este territorio que está dividido entre Israel y palestinos, hay dos puntos específicos que siempre la gente va a saber y de la que se va a hablar dónde están los palestinos, que es la franja de Gaza, que es al sur, y en el medio está el West Bank o Cisjordania. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué desde el West Bank no están atacando? Porque quienes los gobiernan no son terroristas. Allí está el grupo Fatah y el sur está Hamas. Entonces esto es importante saberlo porque quienes están haciendo esto es el grupo terrorista Hamas, que está financiado con armas, con dinero y entrenados por Irán. Esto es sumamente importante saberlo. Esto pasa ahorita, el 7 de octubre, hace 2 días, como todos lo sabemos, y no es al azar, Víctor y la audiencia, que lo hicieran exactamente 50 años después y un día de la guerra Yom Kippur, donde de la misma manera, hicieron un ataque sorpresa liderado por Irán y Egipto. Que Entonces, fue la respuesta de la guerra de los 6 días, ¿no? Con Moshe Dayan al frente. correcto. Y hay algo importante, ellos estaban en inferioridad numérica y bueno, al fin lo que hicieron fue justamente ganar la guerra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que vimos en las imágenes dantescas que toda la audiencia lo debe haber visto, fueron docenas de terroristas de Hamas penetrando desde el Gaza hacia el sur
Israel y controlaron habitantes, mataron a personas, hicieron una masacre en las calles disparándole a personas en las cabezas. Además de eso, mataron niños, mataron familias. Esa barbarie crimen. Había un festival de jóvenes justamente al sur de Israel, y lo que hicieron fue una matanza allí de habían más de 3.000 personas y 250 jóvenes fallecieron. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que intentan es infundir terror. Y es buena lo que están tratando de homologar, de que es como el 9/11, como lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, porque fue de sorpresa y fue justamente contra civiles. ¿Por qué lo hacen? Y porque se graban, porque necesitan infundir terror, precisamente por eso viene el nombre de terrorista. Entonces, de que hubo fallas de inteligencia, que hubo fallas en el monitoreo de bordes fronterizos, todo eso es un desconcierto mundial. Ya sabremos qué pasa, porque quien empieza a hacer elucubración es solo eso, elucubraciones, pero no vamos a saber en realidad qué es lo que está pasando hasta que se defina. Ahora, lo que sí está pasando es que el día de hoy Israel ha determinado que van a pasar de una posición de defensa a ataque. Y esto va a tener consecuencias, porque el tema es, justamente como tú lo comentabas, Víctor, que Benjamín Netanyahu, pero además el ministro Gallant, han dicho que van a convertir en ruinas las bases de Hamas y que va a hacer eso. El ministro de Defensa ha dicho que van con todo y ya han comenzado la destrucción de edificios y edificios donde hay civiles, ¿no? Nos han tentado el corazón en su contraataque las fuerzas de defensa israelí. Sí, normalmente, y esto es algo importante para indicar, normalmente había una táctica que siempre se hacía, que era la señal en los techos. Y esto era el aviso a la población de que salieran del lugar donde se iba a atacar. Justamente esto se hacía llamándolos, porque evidentemente tienen los números de teléfono de las personas que viven en cada uno de estos lugares, pero además lo que hacían era avisar por medio de llamadas o explosivos, advirtiendo a los civiles que tenían 3 minutos para huir rápidamente de sus viviendas. Esto ha cambiado y el ministro Gallant lo dijo, las reglas de la guerra han cambiado, la respuesta a la Franja de Gaza será tan poderosa que será recordada durante los próximos 50 años, porque ya no va a haber esa señal de los techos donde se le avisa a la población civil. Lo único que se les dijo fue, salga toda la población civil porque va a venir una contraofensiva bastante fuerte. Y esto es una lucha al terrorismo, es decir, a partir del 2005, y esto es importante que la audiencia lo sepa, no hay ocupación de Israel en la Franja de Gaza, no hay un solo judío allí. Cuando hay personas que todavía no saben del tema. Usan ese argumento, ¿no? Exactamente, es importante saber que desde el 2005 Israel se retira literalmente. ¿Qué fue lo que hizo esto? Que Hamas, justamente como grupo terrorista, se armara un búnker de terrorismo desde allí, liderado por Irán, y entonces tienen al enemigo adentro a menos de 40 kilómetros para lanzar cohetes. Entonces, esto ha sido realmente sangriento e implacable, y aquí insistimos, no se trata de una lucha contra los palestinos, se trata de una lucha contra el terrorismo, y eso es importante indicarlo, porque es como que se fuera alguien contra un régimen dictatorial en cualquier país y pensaran que se está en contra de la población. No, se está en contra de ese grupo gobernante allí, que es Hamas. Y el valor, ¿no?, de estos terroristas, que ya sabemos que son kamikazes modernos, de meterse contra el país militarmente hablando más poderoso del mundo, ¿no? El país de avanzada en cuanto a tecnología, en equipamiento y herramientas y tácticas de guerra. Sabemos que, bueno, pues históricamente el pueblo judío pues ha vivido en guerra desde la creación de la humanidad prácticamente, y es el pueblo pues más especializado, y sus fábricas, bueno, pues le vende el equipo militar a quien se lo compre, ¿no? Y tienen una tecnología de punta para poder defenderse y atacar al mismo tiempo. Sí, he visto algunos comentarios de propias personas que están apoyando y decían, Hamas no sabe lo que hicieron y abrieron las puertas del infierno. El infierno, claro. Estos comentarios es real,
Pero esto es algo para que nosotros analicemos, porque hay más allá de eso. Ellos saben que la respuesta va a ser muy contundente. Ellos saben que al irse contra civiles, la respuesta va a ser muy contundente, porque justamente de lo que continuamente se jacta el gobierno de Israel es de la protección que hacen a su ciudadanía. Cuando ellos hacen esto, secuestran familias enteras, secuestran niños, hacen masacres, pero fue una cosa impresionante, todos lo hemos visto, una cosa impresionante de personas tiradas en el suelo que iban caminando y les disparaban en la cabeza, cantidad de personas que estaban esperando un autobús, demuestra el carácter de terror que se estaba buscando. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que no es solo Hamás, sino la cosa es irse para que se convierta esto en un tema con Irán. Irán está haciendo una guerra proxy con Israel. ¿Y qué es una guerra proxy para nuestra audiencia? Una guerra proxy es la guerra en tierra de otros. Es decir, yo no lo hago directamente, sino lo hago a través de milicias, a través de grupos, pero les doy financiamiento, pero les doy armas, pero les doy entrenamiento. Y esa es la razón también de por qué está entrando Hezbollah desde el sur del Líbano. Recuerden que justamente allí tenían una contención con las fuerzas de la ONU, y cuando supimos hace pocas horas atrás que las fuerzas de la ONU se estaban retirando, justamente después de la última guerra que hubo entre el Líbano e Israel, ahí se mantuvo un grupo que se llama UNIFIL de las fuerzas de la ONU. En el momento en que ellos empezaron a retirarse, horas atrás, supimos que iba a entrar Hezbollah. Y Hezbollah entonces está atacando ahora con cohetes, y mucha atención con lo que pase con Haifa. Haifa es la tercera ciudad más importante de Israel. Es el puerto, además, ¿no? Es un puerto y es la que está justo al frente del Líbano, y es donde normalmente atacan. Entonces a nuestra audiencia estamos ya planteando lo que pasó en el pasado, estamos planteando lo que está pasando en el presente, pero estemos pendientes de lo que va a pasar en el futuro y presten atención a la ciudad de Haifa y en ese mapa que ustedes pueden observar. Pues mi querida Laura de Rosa, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado luz en este sentido. Seguiremos platicando los siguientes días, si nos lo permites, en esta alianza colaborativa con The Freedom Post. ¿Dónde te pueden leer, Laura? ¿Cuál es la dirección del Freedom Post? Y tus redes sociales, por favor. Sí, mis redes sociales son Laura de Rosa Mar, como Martínez, pero hasta la T, Laura de Rosa Mar, y la dirección está en todas mis redes sociales. Y The Freedom Post, tal cual, The Freedom Post en internet, pueden ver nuestro portal, en Instagram y en Twitter es The Freedom Post, todo pegado y guión abajo. Nos van a encontrar y allí estamos subiendo muchísima información actualizada. Laura, te agradezco muchísimo esta aportación. Seguiremos hablando en los siguientes días de los avances y las actualizaciones seguramente. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un feliz inicio de semana. Otro abrazo para ti, Víctor. Saludos a tu audiencia.